Buenas tardes. Quiero agradecer el honor de haber sido invitado a un encuentro de esta trascendencia, en particular a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo y a mi amigo Gustavo Vera, que tenemos muchos años de trabajo en común, precisamente combatiendo las cuestiones que son objeto, estas cuestiones indignas que son objeto de estas dos jornadas de encuentro. Así que creo que esto es juntar así representantes de la justicia de tantos lugares del mundo y tanta gente involucrada en estas temáticas. Es parte del milagro que está generando el Papa Francisco, ¿no? Una revolución espiritual, una revolución moral y una revolución de las conductas humanas, ¿no? Y esto es una esperanza tremenda que nos genera a todos los que luchamos por un mundo más justo. Pensar esta temática, yo creo que hay que partir precisamente, decir, ¿por qué pasa esto que pasa? ¿Por qué la trata? Trata de personas hubo siempre, esclavitud hubo siempre, pero ¿por qué mientras el mundo avanza en tantas cosas, la ciencia, la comunicación, estos males del mundo, en lugar de retroceder, crecen o son cada vez más graves? Y yo creo que la encíclica Laudato Si, Francisco lo dice, hizo una síntesis al comienzo, Gustavo, pero creo que hay que manejar esos tres conceptos que el Papa Francisco define esto que nos pasa, ¿no? Y que es el resultado de esto que nos pasa, que es el paradigma tecnocrático, que es esa adoración humana del poder sin límite, y lo que Francisco llama el relativismo práctico. Es decir, que la gente piensa solamente en su interés personal, abusado por los medios de comunicación. Hay como toda una cultura que lleva a eso. Bueno, la consecuencia de esto es lo que vivimos. No es solo la parte mala del asunto, que es la corrupción, la trata, el trabajo forzoso, el narcotráfico, sino la concentración económica. La concentración económica es un mal también. Es un mal que genera todo este tipo, porque todos los que hablaron dijeron que precisamente estos males se nutren de los sectores más desposeídos de la tierra. Y los sectores más desposeídos de la tierra son las víctimas de esa concentración económica. Entonces, me da la sensación que Francisco hace una revolución cuando acierta en el planteo que hay que cambiar de paradigma. Y yo creo que es un pensamiento que también va creciendo en otros lugares. A la vez es una prueba, quiero creer que es una prueba de la salud de la humanidad, que es el cambio de paradigma que va a voltear muchas cosas, no solo en el derecho, en la vida, en todo, que es que el hombre domina la naturaleza, esa apotegma cartesiano que marcó casi 300 años de la vida de la humanidad, por ese otro que plantea que el hombre es parte de la naturaleza. Francisco dice, no somos los dueños de la tierra, del universo, somos administradores de la casa común. Y esto me parece que es fundamental. Es fundamental profundizar esta cuestión, porque si no, no vamos a entender o no vamos a poder combatir todo esto que nos comprometemos en este encuentro. Porque hay aspectos positivos que tienen un pro y tienen un contra. Muchos han dicho, y con razón, el dato positivo que es la preocupación de las Naciones Unidas, por ejemplo, en la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, donde plantea esta y muchas otras cuestiones que hacen a la necesidad de cómo tenemos que concebir
el mundo y la organización social y política de los estados para poder trascender y derrotar a nuestros males. O la Organización Internacional del Trabajo, yo vengo de allí, vuelvo el domingo, donde entre otras cosas se está discutiendo el tema de los trabajadores migrantes que son por millones, y no empezó hoy ese tema, donde hoy nos escandalizamos por la situación de los refugiados que huyen de la guerra en Medio Oriente, pero el flujo de migrantes es muchísimo más grande, viene de todos los lugares más pobres de la tierra, y son migraciones por el hambre. Y esto demuestra esto que decía antes del dolor de la concentración económica y de los problemas que genera, porque está claro que son los migrantes buena parte de la carne de cañón que generan esta temática que estamos tratando hoy día. Pero fíjense ustedes qué paradoja. En el 2014 la OIT aprobó un protocolo sobre trabajo forzoso al convenio 29, que ya perdió actualidad, y al 105, que lo complementó más adelante, que también perdió actualidad frente a estas nuevas formas de trabajo forzoso. Y al ser ratificado, un convenio no soluciona los problemas de la humanidad, pero tenemos que tener presente que le dan una respuesta muy importante. Y saben que ese convenio ya pasaron 2 años y solo lo ratificaron 5 países. Puedo decir con alegría que gracias al trabajo que desde el 2014 venimos haciendo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, en el día de anteayer, el Senado de la Nación le dio sanción, que ya tenía media hace 15 días, a la ratificación de este protocolo, así que la Argentina es el 6º país firmante. Pero estos países que firmaron la Agenda 2030, preocupados por el trabajo forzoso, ¿por qué no ratifican este protocolo, que es una herramienta más donde demuestran su compromiso para avanzar en el combate? Vimos las leyes de Gran Bretaña, vimos del Reino Unido, vimos todo lo que ha hecho. Bueno, precisamente eso es la consecuencia de que Gran Bretaña ratificó ese protocolo. No se puede hacer una cosa por un lado y otra por el otro. Así que creo que en este trabajo, en este cambio de paradigma hacia la globalización de la solidaridad, tenemos que decir que hay muchas cosas para hacer en este sentido. En nuestro país venimos trabajando firme de hace 3 años en una campaña sobre el trabajo forzoso en todas sus formas, que nos ha costado, pero vamos obteniendo paso a paso, tal vez no con la rapidez que pongamos, la solidaridad de la justicia, el involucramiento de la justicia en la persecución y el castigo de los culpables. Pero hay muchas cosas para aportar. Primero, como se decía acá, tenemos que cambiar algunos paradigmas, porque hablamos de crimen organizado y no nos podemos quedar en el análisis del hecho ilícito en particular. Para investigar habrá que cambiar las leyes, habrá que llevar acuerdos multilaterales, sino que tenemos que tratar de avanzar persistentemente en ir hacia las mafias, ir hacia ese crimen organizado, que muchas veces se enlaza con empresas lícitas o con negocios o con bancos o entidades financieras lícitas, pero que generan una red que nosotros matamos al gusano, pero no vencemos la infección, o matamos a un germen, pero no vencemos a la infección, que genera prácticamente una septicemia. Un desafío grande es ir a una colaboración de los países. Se plantea el tema de la jurisdicción. Yo creo que si asumimos que estos son temas tremendamente importantes para la humanidad, tendríamos que ver cómo, porque no puedo entender cómo los países
entregan su jurisdicción frente a imposiciones de convenios comerciales y no pueden hacerlo para combatir delitos que son definitivamente de lesa humanidad y así tendrían que ser considerados por la comunidad internacional. Se habló de capacitación, se habló de muchísimas cosas, del rol de los jueces, de los fiscales. Yo me detengo en la defensa pública. El concepto de defensa pública hay que ampliarlo a la protección de las víctimas, no solo mientras dura el proceso, sino para garantizar la reparación económica por parte de los responsables de ese calvario que les ha tocado vivir. Es reformular muchas situaciones para llegar al objetivo que tenemos. Yo digo, además, que en esto la justicia no puede actuar sola. Acá hablábamos de muchos países que se daban cifras de los casos, de las sentencias. Y no hablamos, por otro lado, se hablan de las cifras globales de los sometidos a esta situación indigna de esclavitud en sus distintas formas. Si sumamos los casos que tuvieron resolución judicial al número, nos tiene que dar vergüenza. Entonces, tenemos que hacer nacional e internacionalmente estadísticas reales de cuál es la magnitud en cada uno de los países de esta cuestión para saber si la tarea que hacemos del ámbito de la justicia y de todos los demás ámbitos es trascendente o solamente termina siendo un gatopardismo porque cambiamos algo para que no cambie su esencia. En ese sentido, la OIT plantea planes nacionales de lucha contra el trabajo forzoso. En la Argentina ya empezamos, lo planteamos en el Consejo del Salario, un organismo tripartito donde están los empresarios, y más allá de las declamaciones de responsabilidad social que nunca se concretan, los hemos convocado y al gobierno también a que integren y empecemos a delinear ese plan nacional donde están los sindicatos, están las ONG que trabajan. Hoy me enteraba de la ONG que preside Valeria Massa y digo, ¿por qué todo eso no se conjuga y no son solo expresiones aisladas o separadas, donde cuando es por separado se pierde la magnitud del impacto? Eso lo puede hacer un plan nacional y eso es responsabilidad del Estado, fundamentalmente alcanzarlo. Empezamos la semana pasada nosotros con una convocatoria donde convocamos, aparte de lo que nombré, a las universidades, a las iglesias, porque tiene que ser un compromiso de toda la comunidad. La única forma de vencer esto es con participación, que la globalización de la solidaridad empiece en cada barrio, en cada municipio, en cada ciudad, en cada provincia, en cada estado, en cada región, para llegar así al conjunto del mundo. Termino, se me termina el tiempo y quería decir, volver a lo anterior. Tenemos que pensar muy claramente algo, la concentración económica. Está claro que a medida que la economía se concentra más en menos manos, crece la concentración económica, lo que crece en términos mucho más exponenciales es la miseria. Y la miseria es el caldo de cultivo de todos estos dramas que estamos analizando hoy. Así que termino con una frase de las Escrituras, corta pero contundente, que dice: la paz es el fruto de la justicia. Muchas gracias.